Esto es un espectáculo que se llama El flamenco en el siglo XIX, entre lo andaluz, lo gitano y lo clásico. El flamenco no es más que una música que precipita a principios del siglo XIX, mediados, donde el folclore andaluz, que viene de Andalucía o vienen también de Aragón, como la jota, o vienen de Hispanoamérica, de Cuba, de Argentina, de México, junto al elemento gitano, una manera distinta de expresar ese tipo de canciones, da un género nuevo. Este, por ejemplo, es un cartel fundamental, ¿vale? Porque es un cartel del Teatro Chinita, del Salón Teatro Chinita, el famoso Café de Chinita, donde Paquiro le dijo a su hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Bueno, pero además es fundamental porque actúan juntas dos cantadoras fundamentales para el flamenco aquí en Málaga, que son Trini Martín, que es la Trini, y Paca Aguilera, que aunque aquí dice que es de Jerez, no era de Jerez, era de aquí. Este era el café más emblemático, digamos, de España, el Café de Chinita, que se hizo la famosa película además. Y todos los artistas más importantes, don Antonio Chacón, Juana la Macarrona, todos pasaron por este café. Y aquel que quería hacerse famoso de verdad tenía que pasar por el Café de Chinita. La pena es que, bueno, pues como podemos observar, pues se está convirtiendo en un edificio de apartamentos turísticos. Ahí queda nuestro origen, ¿no?, del flamenco y nuestro origen de la cultura, porque este café fue bastante responsable del flamenco tal y como lo entendemos hoy. Aunque los cafés cantantes nacieron en realidad a mitad del siglo XIX, fue en 1880 cuando tuvieron ese boom, ¿no? Ese boom realmente, que crecieron en número en ciudades, en las ciudades más importantes de España, ¿no? Claro, los artistas iban ahí a ganar dinero y a comercializar su arte. Este era uno de los cafés cantantes que existieron en esa época, que también a su vez la casa donde vivió y murió el escultor Pedro de Mena, y ahora el Museo Rebello de Toro. Lo sabemos por los escritores extranjeros que, atraídos por ese halo romántico, a esa figura de la andaluza, se metían en fiestas que eran los bailes de candil, que se llamaban antiguamente, que se hacía pues en un corralón, y los empresarios fueron a esos sitios, decían: bueno, si esto lo llevo a mi establecimiento, puede ser que atraiga clientela. Y entonces de ahí empezaron a comercializarse estos artistas. El flamenco nace como una reacción a la música que había en boga a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que era la música francesa e italiana. Nace con romper todo eso que había y nacer como un canto mucho más libre y, digámoslo, incluso más salvaje, por así decirlo, ¿no? Entonces, donde el elemento más libre, como se tenía el gitano, como el ser libre por naturaleza, era el prototipo, era el referente, y se hace una música gitanada, el flamenco. O sea, el flamenco se hace todo lo contrario de la música académica. Por una parte actuaban, por ejemplo, en el caso del baile, actuaban las boleras que venían de las academias, actuaban las gitanas con su arte singular. Las flamencas tomaban de las boleras algunas poses, algunos braceados, y las boleras a su vez tomaban también de los flamencos. O sea, hubo ahí un intercambio igualmente con los guitarristas. La peña tiene joyas como esta, por ejemplo, que Juan Breva, Antonio Ortega Escalona, graba solo en 1910 una serie de placas. Este es uno de ellos, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, donde grabó La Petenera y La Guajira. Hay que tener en cuenta que el flamenco prácticamente empieza a grabarse cuando se forma como lo conocemos hoy. Aunque hay cantes que ya en esa época están bastante formados, pero sí que es verdad
que ahí se van fijando un poco los modelos de cante que hoy conocemos, porque es más fácil transmitirlo, ya no solo es de boca a oído, no solo la transmisión oral, aunque sigue siendo oral mucho tiempo porque no todo el mundo accedía a discos. Mira, esto por ejemplo es un cante por el que Juan Breva fue conocidísimo, en Los Verdiales. Debió aprenderlo de su entorno familiar, esa música que nosotros conocemos de Los Verdiales, en ese ritmo vivo, se le quita un poco de ritmo y se canta con fuerza, como lo cantaba Juan Breva. Juan Breva era un cantador poderosísimo, y estos fandanguillos igual. El flamenco se hace una música muy atractiva para todas las clases sociales. Se muestra al público, pero también a la vez se van creando nuevos repertorios que son atractivos para todos los públicos, puesto que viajan personas de otras localidades, de otras zonas, con sus cantes de esas zonas y lo hacen en otros sitios, con lo cual renuevan esos repertorios y engrandece lo que es el corpus musical del flamenco de una manera extraordinaria. Cuando hoy en día se habla tanto de fusión del flamenco, el flamenco siempre ha sido una fusión. Es como el jazz. El jazz, ¿qué es lo que hace? Pues toma de otras músicas, del latín, de la música latina, de la música española, de otros sitios, de Nueva Orleans, etcétera, etcétera, y hace con ese magma, crea un lenguaje nuevo, una forma nueva de armonizar, de vocalizar, de decirlo. Y el flamenco es eso, es como coger una canción moderna y meterla por bulería. Eso que ahora nos parece tan normal es lo que empezó a hacerse en el siglo XIX. Coger la música que había y entonarla de otra forma. Agitanarlo, se decía cantar a los gitanos. El flamenco bebe mucho también del elemento africano, venido sobre todo de la América española. El fandango, dice el diccionario de autoridades, que es el baile de los que han estado en las Indias. Y el fandango, la terminación ango, es una terminación típicamente africana, con tango, fandango, rumba, esos son bailes de negro. Entonces el fandango, que está en el origen de muchos cantes del flamenco, tiene un elemento africano importante, y el tango también. En el momento que los cafés cantantes surgen, aunque en ellos se daban todo tipo de espectáculos, hablamos desde tauromaquia hasta cinematógrafos, música clásica, por supuesto, de todo tipo de arte, lo más variopinto, ahí estaba en un café cantante, o sea, estaban todos entremezclados. Entonces, el público en un principio iba a ver a la bailaora, el baile era el plato principal, el cantador y el guitarrista realmente no tenían importancia en esa época. De hecho, en la prensa de mitad del siglo XIX, si echamos un vistazo, solamente hablan pues de la bailaora, de los atributos de la bailaora, de cómo lo hacía, en fin, que era el número además excepcional. ¡Ay, dónde van los colegiales! ¡Ay, los hospitalitos de atrás! La bailaora fue una de las víctimas de esa época. ¿Por qué? Primero, ganaban mucho menos que los cantadores, por ejemplo, siendo el número principal y ellas las protagonistas. Sin embargo, ganaban menos. La mayoría de las bailaoras, después del espectáculo flamenco, pasaban a los reservados. Las bailaoras tenían que subir ahí a seguir la juerga pues, de los señoritos que alquilaban esos reservados. A veces por voluntad propia, a veces porque el dueño del café las obligaba. Y bueno, eso ya luego pues, fue cambiando a raíz, por ejemplo, de la ópera flamenca. Pero en el flamenco, ya con el concurso de algunos grandes guitarristas, se vio que, tomando elementos de la guitarra clásica, de la técnica clásica, como el arpegio, los trémolos y demás, pues el toque se enriquecía. Y en esto tuvo un papel fundamental a principios de siglo Ramón Montoya. Entonces esos elementos fueron permeando en los demás guitarristas y viendo que la guitarra podía adquirir un protagonismo mayor.
Esto afecta luego a la estética del cante, puesto que mientras la guitarra evoluciona más, tiene más protagonismo la guitarra, los interludios entre cantes son más importantes. El cantador tiene capacidad de poder estirar más los cantes y hacerlos más grandiosos, con más armonía, con más melisma. Entonces, eso afecta una cosa a la otra. Ni Veracruz, Los cafés cantantes tuvieron un ciclo, como todo en esta vida. Por una parte, el flamenco empezó a perder interés del público cuando aparecieron las cupletistas. Y bueno, pues con esas letras picantes encantaron al público. Entonces la flamenca ya dejó de interesar tanto, ya era un espectáculo un poco antiguo. Y ahora lo que se llevaba era el cinematógrafo y el cuplé. Esas cupletistas llenaban los cafés cantantes. En el caso del flamenco, pues buscó otras vías de expansión. ¿Cómo se empezó a expandir? Con la ópera flamenca. Grandes escenarios, grandes espectáculos en plazas de toros, en plazas de los pueblos. Empezaron a darse esos concursos que se celebraban primitivos. Entonces era un espectáculo grandioso para un público muy numeroso. Pastora Imperio, aquí en La Peña, la antigua Peña Juan Breve, en el año 63. El Niño de las Moras, cantador también de la primera generación de cantadores aficionados aquí. En realidad, una institución como esta lo que hace es recopilar información, en este caso fotográfica o de carteles. Unas fotos por antigüedad tienen su valor, porque son cantadores de una cierta antigüedad, y otras tienen valor porque están hechas aquí, en la convivencia con esos artistas. Por ejemplo, es el Habichuela, Juan el Habichuela. En fin, hay Estrellita Castro, una foto bastante antigua, pero esta no es aquí, claro. Y si lo viera, y si lo viera, y si lo viera. Para mí es muy curioso que el flamenco haya pasado de tener ese papel marginal en la sociedad, como tenía en el siglo XIX, hoy día esté llegando a las universidades. En el caso de Andalucía, se están creando cátedras, por ejemplo, Sevilla, Córdoba, Málaga, bueno, en Jerez hay una hace mucho tiempo, en Granada está la Cátedra Mariquilla, y se están creando cátedras donde la universidad se involucra, actividades por una parte científica, más basada en la investigación del flamenco, que eso siempre le va a ayudar a crecer y a darle una dignidad propia, que es la que se está haciendo con tesis doctorales, con congresos, etcétera. Y por otra parte, algo más divulgativo y algo más social. Mare del Guate que vengo, mare del Guate que vengo. Lo interesante del flamenco es que se mueve a varias velocidades. Desde que surge o se va creando esa nueva estética, ya está puesto a la luz pública, que fue evolucionando tanto en ámbitos íntimos o domésticos, como en ambientes teatrales y de cara al público. Eso es lo interesante, porque se mueve en un ambiente tradicional y en un ambiente artístico. O sea, que es a la vez, en un principio, folclore, pero también música de autor. Es a la vez música ritual y música teatral. El flamenco, desde que se inicia, desde que empieza, no ha parado de evolucionar. Como se canta, como se baila, como se toca la guitarra en 2020, es muy distinto de cómo se hacía en el año 2000. Y en el año 2000, muy distinto como se hacía en 1980, y en el año 60, y en el año 40, y en el año 20. Si vamos haciendo cortes, no cada año, evidentemente, pero cada 20, 25 años, veremos que las maneras van cambiando. Y eso es lo que hace al flamenco un arte muy singular.